silenciosa, actualmente rotulada como una enfermedad silenciosa, y es el reciclaje de toxinas. Cuando nuestro cuerpo empieza a cargarse porque el hígado, el intestino, el riñón, el sistema linfático no elimina esa carga tóxica, se producen fenómenos de reciclaje, de permanente contacto con elementos tóxicos por parte del cerebro, el corazón, las arterias, las venas, y estas toxinas se vuelven campos interferentes. Creemos entonces que se hacen manifiesto, por supuesto, de manera evidente a nivel intestinal cuando las deposiciones son infrecuentes, difícilmente evacuables o en cantidad escasa, que en una primera instancia se manifiesta como estreñimiento. Pero después ya ese fenómeno local de toxicidad intestinal puede generar diferentes cambios patológicos en articulaciones, en cerebro. Hace poco estaban hablando de una relación directa de cargas tóxicas a nivel intestinal y la severidad de síndrome premenstrual, hemorragias uterinas, infertilidad. Solo una carga tóxica a nivel intestinal impacta de manera negativa el sistema reproductivo femenino. Otro ejemplo es una carga tóxica a nivel de hígado, un ejemplo que vemos todos los días y sé que ustedes lo escuchan en sus clientes y las personas que van a las farmacias, a las tiendas naturistas, el hígado graso, ya sea por consumo de alcohol, por consumo de alimentos procesados, carga de azúcar, de harinas, también carga de grasas saturadas. Este hígado, que es la glándula funcional, digamos, más dinámica del organismo, cumple en promedio 248 funciones en nuestro organismo. Si no se acopla de manera adecuada ese sistema de limpieza interno del hígado y está saturándose de muchas toxinas, empieza a manifestarse no solo la enfermedad en el hígado con inflamación y depósito graso, sino que también aumenta colesterol, triglicéridos altos, el paciente empieza a aumentar de peso, empiezan a funcionar de manera inadecuada las hormonas. Ejemplo de esto, el paciente con hígado graso, si es una mujer, empieza a caerse el cabello, empieza a manifestarse acné, porque el hígado no procesa ni elimina adecuadamente tanto la testosterona como los estrógenos y se hace manifiesto en el caso de la mujer como una alteración endocrina. Entonces, esto de mantener los sistemas de limpieza activos son roles de papel terapéutico en diferentes enfermedades y lo vamos a ver más adelante. También, cuando existen cargas a nivel renal, que es el tercer órgano emuntorio más importante o el tercer órgano responsable de limpiar nuestro organismo, puede ser que se cargue por infecciones urinarias, o sea, bacterias que colonizan el riñón, o cálculos renales, que sí que es bien importante en la época actual, los problemas de cálculos, dado que el 80% son cálculos de calcio y el calcio que envían en la EPS es un calcio que tiende a acumularse, o vemos que también estamos acumulando en forma de cálculos ácido úrico, y esto lo vemos porque el paciente come mucha carne, toma mucho licor o no procesa adecuadamente ciertos vegetales, acumula ácido úrico. Esto le puede generar problemas articulares, pero también a nivel de riñón por cálculos de este tipo. Y por último, las bacterias también de estas infecciones urinarias pueden generar depósitos de tipo calculoso. Estos tres elementos alterados, no generando su proceso de filtración de toxinas normal, se hace manifiesto con diferentes enfermedades. Una de las más importantes, la obesidad. Y la que cobra más importancia en la actualidad, la obesidad central. ¿Por qué? Porque el depósito de calorías a nivel de cintura se hace manifiesto con depósito a nivel hepático, a nivel de arterias, sobre todo las arterias del corazón, y esto genera disfunciones múltiples en cerebro, en riñón, en extremidades inferiores. Entonces, aquí vemos toda la conjunción de una carga tóxica por depósito graso anormal y un sinnúmero de órganos afectados por esta causa. Otra de las patologías que pueden manifestar reciclaje tóxico o que no se están filtrando ni en el intestino ni en el hígado, menos en el riñón,
estas toxinas es el acné y procesos inflamatorios a nivel cutáneo. El acné, por supuesto, que se puede manifestar con puntos negros, con pústulas, pápulas, como lo vemos en este video. También se hace manifiesto con una conjunción de enfermedad que es el acné rosácea, cada vez más frecuente en nuestra población, que consulta por el proceso inflamatorio, pero también con la resistencia a los diferentes tratamientos. El perfil de estos pacientes, el paciente con obesidad, el paciente con hígado graso, con acné o con cualquier tipo de proceso inflamatorio, debe empezar primero con un esquema de desintoxicación, teniendo en cuenta que la piel es el quinto órgano de drenaje. O sea, si nuestro intestino no saca las toxinas, el hígado trata de hacerlo. Si el hígado no puede hacerlo, pues va a ayudarle un poco en esta descarga de toxinas el riñón. Si el riñón no lo hace bien, entonces trata de hacerlo el pulmón y las mucosas. Y por último, si esa carga tóxica es tan severa, empieza a manifestarse en la piel. Por eso se considera el acné, la resequedad y procesos inflamatorios a nivel cutáneo y la alopecia como manifestaciones de reciclaje tóxico. Igual que la manifestación con colesterol, triglicéridos altos, venas dilatadas, tortuosas, y en cuestiones de sistema respiratorio y sistema linfático o sistema inmunológico se hace manifiesto con defensas bajas y alergias. Por eso, en este tipo de situaciones, cuando ustedes les consulte un cliente por procesos inflamatorios en piel, colesterol, triglicéridos altos, vena varice, que le dan gripas a repetición, el chiquitín tal vez que mantiene con rinitis alérgica, tos crónica o procesos inflamatorios a nivel digestivo, lo primero que debemos pensar es un enfoque de desintoxicación. Y uno de los más importantes órganos que ejecutan los ciclos contundentes de desintoxicación es el hígado. Creemos que la primera fase, por orden funcional, debería ser el intestino, pero no es así. Es el hígado el que empieza por activación a través de nutrientes o plantas que activan los sistemas de drenaje del hígado, el que se hace muy activo produciendo enzimas, produciendo más bilis. Al producir bilis, la envía a la vesícula y la vesícula la envía al intestino. Al llegar bilis al intestino, este se mueve de manera eficiente y empiezan los sistemas de drenaje intestinal. Por eso, hígado, intestino y riñón deben ir en un acople funcional. Siempre todos haciendo un esquema de drenaje activo, primero hígado, después intestino y tercero el riñón. Vamos entonces a hablar de diferentes esquemas que ayudan en estos procesos de activación, tanto de hígado, riñón e intestino. La primera propuesta de Laboratorios Phytocol es el Sargucol. El Sargucol es un esquema que nos presenta bioactivos funcionales del diente de león con el propósito de hacer un mix funcional. Voy a hablar de todos sus componentes, pero lo más importante es entender que esta sinergia de componentes da a lugar a estimular el sistema hepático, el sistema de vesícula biliar, que es fundamental, riñón e hígado. El Sargucol cuenta con los bioactivos funcionales de la alcachofa, que siempre se ha ponderado como colerética y colagoga. Espero que conozcan estos términos, pero voy a hacer un breve resumen de sus efectos. Colerético quiere decir que actúa sobre el músculo de la vesícula biliar, promoviendo contracción de esta bolsita, de esta vesícula, para que la bilis que el hígado pone en la vesícula sea enviada hacia el intestino. Ahora, colerético y colagogo, que son las dos funciones, tiene que ver también con la activación a nivel hepático de producción de bilis. Pero actualmente se ha ponderado la acción de la alcachofa como un extraordinario antioxidante. Funciona sobre la célula hepática rescatando los sistemas de enzimas que ayudan a regenerar las células hepáticas. Esta es la alcachofa, primer esquema de drenaje de hígado y vesícula biliar
que activa a su vez la función intestinal. Asociada está alcachofa al diente de león, que es el Taraxacum officinalis, así se le conoce a esta planta en el argot científico. El Taraxacum officinalis cuenta con sistemas de bioactivos, uno de los más importantes se llaman compuestos fenólicos. Estos compuestos fenólicos tienen la capacidad de activar los sistemas de drenaje a nivel renal, esa es su gran afinidad, pero también tiene unos elementos que son los terpenos que activan el sistema digestivo. Por eso les decía que el Sargucol es una estrategia mixta para drenaje que trabaja de manera puntual y específica a nivel hepático, a nivel de vesícula biliar, pero en conjunto también hace un estímulo de riñón y sistema digestivo. Pero no olviden que cuando la alcachofa estimula el hígado, a la vez está generando un estímulo sobre la motilidad intestinal. Por eso el Sargucol es un esquema de drenaje ideal. Es súper sencilla la recomendación de consumo. Doctora, nos hacen una pregunta por aquí respecto a lo que estaba mencionando. Sí, nos dicen, claro, si hay problemas de vesícula, ¿se puede consumir alcachofa? Ok, vesícula, los problemas de vesícula supongo yo que son los cálculos, ¿sí? Ese es el problema, digamos, número uno de vesícula biliar. En este caso, el tratamiento para los cálculos es quirúrgico, ¿sí? Y lastimosamente, en el cliente que nos diga que tiene cálculos en vesícula biliar, no podemos recomendar el Sargucol porque va este esquema del Sargucol a tratar de sacar esos cálculos y los cálculos, si nosotros tratamos de sacarlo con cualquier sistema de drenaje, pueden irse a páncreas y generar una pancreatitis. Por eso es que los cálculos de vesícula se resuelven con cirugía. Pero cuando hay el otro problema de vesícula que se debe atender con Sargucol, que se llama disquinesia biliar, que la vesícula no funciona bien, no se contrae. Va a haber clientes que le dicen, mire, yo tengo problemas en la vesícula, pero no son cálculos. Allí le damos el Sargucol. En ese momento que nosotros sabemos, bueno, no tiene el riesgo de que esos cálculos salgan y vayan al páncreas o se vayan a obstruir otras zonas, podemos atender el problema de vesícula. Deben tener muy clara esta salvedad de que no existe tratamiento natural para los cálculos de vesícula biliar. El Sargucol nos puede apoyar en cálculos de riñón. Allí sí podemos actuar con el Sargucol si son cálculos pequeños, menores de 7 milímetros. Pero cuando son cálculos de vesícula no es lo ideal. ¿Por qué? Porque los cálculos de vesícula tienen calcio, colesterol y bilis. Son un elemento muy compacto, muy duro. Y si tratamos de sacarlo, no vamos a generar, primero, ese beneficio sobre la dilución y segundo, vamos a generar complicaciones a nivel de páncreas. Entonces, bien importante entender que sí sirve para los problemas de vesícula cuando no se contrae, pero no para los cálculos de vesícula biliar. La dosis del Sargucol, una cucharada, 3 veces al día. Los esquemas de drenaje, si se hacen de manera preventiva en una persona que se alimenta bien, en una persona que hace ejercicio, que no carga su organismo de alimentos tóxicos, de alimentos procesados, con un mes de un esquema Sargucol está bien. Pero si es un paciente con acné, si es un paciente con obesidad, si es un paciente que tiene hígado graso documentado, cálculos renales no mayores a 7 milímetros, aquí podemos hacer un esquema más prolongado, que lo ideal serían de 8 a 12 semanas. Si hay problemas manifiestos, recuerden, acné, obesidad, colesterol, triglicéridos altos, hígado graso, ya el esquema se haría de 8 a 12 semanas, o sea, de 2 a 3 meses. Una cucharada 3 veces al día. La salvedad de que si es antes o después de cada comida depende la tolerancia del consumidor. El único recurso en terapia integrativa que tiene esta salvedad es el homeopático. El homeopático o el medicamento germinal debe consumirse antes de cada comida. Con el suplemento dietario, cuando es planta entera, se puede consumir en cualquiera de las dos fases, o antes o después de las comidas. ¿Quedó claro? Doctora, preguntan si ¿Sí? la persona no tiene vesícula,
debe consumirlo 2 veces al año. Este sí es un requisito sí o sí de los pacientes que han sido operados de vesícula biliar, porque al no tener vesícula biliar, el hígado trabaja el doble y además es ineficiente. Generalmente el paciente que ya no tiene vesícula sufre de reflujo, de gases, distensión, tiene intolerancia a la leche, a los fritos, al huevo, porque la vesícula ayudaba en el proceso de asimilación de ciertos nutrientes. Al no tenerla, el hígado está sobrecargado. Entonces, vamos a sugerirle a ese paciente que debe hacer, o a ese cliente, que debe hacer un esquema con el Sarbucol o esquemas de drenaje durante 2 meses, por lo menos 2 veces al año. Ideal hacerlo en enero, después de todo lo que sucede en diciembre, o también a mitad de año, y también, perdón, el que no tiene vesícula lo debe hacer también a mitad de año, tal vez después de las vacaciones de los chicos que salen, en fin, debe hacerlo con ese referente por no tener vesícula biliar. Muy bien, Cristian, ¿alguna inquietud? No, está perfecto. Muy bien. Complementario, presentamos este esquema, Dretox Vita, que es un esquema de medicamentos germinales que en sinergia buscan estimular el sistema digestivo. Y cuando yo les hago referencia a estimular sistema digestivo, es aumentar la motilidad de los intestinos, la secreción de enzimas, la restauración de la mucosa que cubre de la boca al colon, activar también sistemas enzimáticos de hígado, activar vesícula biliar y activar el sistema diurético natural. Nosotros tenemos en nuestro organismo sistemas diuréticos naturales. Ese es el Dretox Vita. El concepto Gastrivita, que tiene activos, modulan la secreción de la mucosa intestinal. Esto es bien importante porque muchas veces hacemos referencia a drenajes y decimos, bueno, este drenaje me generó reflujo, gastritis, molestias, porque al estar inflamado, el usuario, el paciente, el cliente, pues se van a generar salidas de desechos que pueden ser irritantes. El Gastrivita cuenta con activos funcionales de la semilla de la aloe vera. Tiene también bioactivos del hidrastis que ayudan en este proceso de repavimentación de la mucosa intestinal y del colosintis. En sinergia, este Gastrivita se asocia con el Colagovita, que es el estimulante de hígado y vesícula biliar, de sistemas enzimáticos de hígado y del efecto de contractilidad y producción de bilis de hígado y vesícula biliar. 2 elementos fundamentales en el Colagovita, el chelidonium y el cardomariano, que son elementos que se acoplan para activar los sistemas de regeneración de hígado y promover mayor salida de desechos. También este Colagovita incluye la Cinara Spolimus, que es el nombre técnico de la alcachofa, con el propósito de hacer drenaje de vesícula, y en los pacientes que ya no tienen vesícula, los sistemas de drenaje del sistema linfático del hígado. Por último, el Renavita, que tiene elementos que activan los sistemas diuréticos internos. Los sistemas diuréticos ayudan a eliminar el exceso de líquido, pero a la vez también eliminar el exceso de desechos bacterianos, de residuos de la alimentación, elementos que deben salir también por la orina. Gracias al Berberis vulgaris y al Taraxacum se activan estos sistemas de drenaje y tiene además un antiséptico que es el Bacillus myrtillus para disminuir la carga bacteriana a nivel renal. Este esquema Dretox Vita sugerimos consumir en una botella, puede ser de 500 mililitros o de 1000 mililitros, o sea, 1 litro de agua. Esto depende al consumo de agua del paciente, si hace ejercicio o si por el contrario es un paciente que por sufrir de los riñones o por sufrir del corazón no puede tomar mucho líquido durante el día. Entonces restringiríamos a 500 mililitros al que tiene algún problema del consumo de agua, o lo ideal que es el litro de agua. Vamos a mezclar 15 gotas de cada concepto, 15 gotas de Gastrivita, Colagovita y Renavita en esa botella, que para algunos puede ser 500 mililitros o 1000, como les digo, es lo ideal para el adulto joven, que no tiene ningún tipo de restricción de agua. Mezclar esta cantidad, 15 gotas, y consumirlo durante el día. Para pacientes que son un poco más juiciosos y quieren hacer los esquemas de drenaje, en el caso del Dretox Vita, en menos de 30 días,
pueden mezclar más de gotas, pueden ser 30 gotas de cada uno, y esto va a ayudar a que el esquema se haga a corto plazo. Créanme que muchos clientes les van a decir, bueno, no, yo quiero en un mes, me tomo el Sargucol, una cucharada 3 veces al día, el Dretox-Vita combinado en agua, también 3 veces al día, y va a mejorar su sistema de drenaje orgánico, y esto se va a ver en una piel más linda, crece el cabello, se reducen síntomas intestinales, mejora la función circulatoria, se reduce colesterol, triglicéridos altos. Entonces, este es el impacto de los esquemas de drenaje. ¿Alguna pregunta en este esquema Dretox-Vita? Sí, doctora. Luisa Morales nos pregunta, buenas noches, doctora. ¿Podríamos decir que para mejorar o nivelar la insulina en casos de diabetes, el Dretox-Vita sería un gran apoyo? Si es un paciente con diabetes tipo 2, que es un paciente que de base tiene hígado graso, el esquema Sargucol Dretox-Vita ayudaría en su proceso de limpieza hepática. Al limpiar el hígado, mejora la función de la insulina a nivel hepático. Al mejorar la función de la insulina, bajan los niveles de azúcar y va a mejorar la diabetes tipo 2. Pero si es un paciente con diabetes tipo 1, o sea, que de niño sufre de diabetes, que se aplica insulina, no es un paciente que va a mejorar con este esquema, pero que sí puede utilizarlo para reducir la carga tóxica. No está contraindicado. Lo cierto es que si es un paciente insulino dependiente, la mezcla debe hacerse en 500 mililitros. Esto es bien importante. De hecho, Cristian, y para todos, en este momento se está tejiendo una ley de restricción, digamos, muchos medicamentos se están haciendo poner contraindicado en diabetes, ¿sí? Y realmente no es que esté contraindicado, sino que es una advertencia en el caso del paciente con diabetes que usa insulina. Por eso no duden en preguntar, por favor. No duden en preguntar si usa o no insulina, porque esto haría que ustedes se abstuvieran de recomendarlo porque son pacientes verdaderamente inestables. Entonces, Dretox-Vita y Sargucol pueden mejorar el paciente con diabetes tipo 2 que no use insulina. ¿Alguna otra pregunta, Cristian? Sí, doctora. Mayra Posada nos pregunta, ¿una niña de 2 años se puede desintoxicar? Lo hablo por la gripa que mantiene y escuché algo similar por la gripa, pero con el Dretox. Ok, está muy chiquitina y uno diría, bueno, tan chiquita, estar con cargas tóxicas importantes sería muy raro, ¿sí? En estos chiquitines yo sugiero esquemas, sobre todo con el Dretox-Vita podríamos utilizarlo de 5 años en adelante en una dosis regular. 15 gotas en 500 mililitros y se le está dando durante el día el agua, de 5 años en adelante. El Sargucol, por el contenido de diente de león y alcachofa, podría darse de 10 años en adelante. De los niños que presentan alergias, sobre todo gripas a repetición, problemas de piel, ya pensamos más en su sistema inmunológico, en que este sistema inmunológico está en maduración, está haciendo reconocimiento de ciertos agentes infecciosos, probablemente tenga ciertas tendencias alérgicas. Aquí nos vamos a enfatizar ese nutrir ese sistema inmunológico y para eso son los probióticos. En niños que ya están grandecitos, que de 5 años en adelante vamos a tener la opción de probióticos y si no, vamos a ver en nuestra próxima sesión el esquema de nutrición para nuestros chiquitos, que es el esquema PEFUL, que nos va a ayudar en toda esta restitución de vitaminas, minerales y activación del sistema inmunológico. En estos niños de 1 a 5 años y hasta más grandecitos pueden utilizarlo, pero sí es más selectivo en chiquitines. ¿Otra pregunta, Cristian? Sí, doctora. Buenas noches. ¿Los 3 se pueden mezclar juntos y tomar o debemos tomar uno por uno? Así se sugiere, mírenlo en pantalla, mezclar 15 gotas de cada frasco, Gastrivita, Colagovita y Renavita en una botella de 500 ml o en el adulto sano 1000 mililitros, o sea, 1 litro de agua y consumir durante el transcurso del día. Perfecto, doctora. También nos preguntan si hay inconveniente con hipertensos. No está contraindicado. De hecho, Sargucol Dretox-Vita debería hacerlo por lo menos una vez al año el paciente hipertenso. Mejoraría su condición hepática,
que generalmente el paciente hipertenso tiene carga hepática por la cantidad de medicamentos que consume, ayuda en la limpieza de las arterias, reduce la carga a nivel de músculo cardíaco. Por el contrario, es un esquema que aporta gran beneficio en este perfil de pacientes. Perfecto. Y nos hacen otra pregunta por acá. Buenas noches, doctora. ¿Un paciente que tiene problema renal crónico lo puede consumir, ya que estos pacientes tienen problemas de retención de líquidos y toxinas en el cuerpo por la disfunción del riñón? Sí, bueno, no, en este perfil de pacientes, pues generalmente son pacientes dializados, son pacientes muy limítrofes tanto en el volumen hídrico, el nivel de potasio y las cifras tensionales. Entonces, yo no recomiendo estos sistemas de drenaje en pacientes con insuficiencia renal crónica dializados. Por supuesto, sí, son pacientes con mayor tendencia al reciclaje endotóxico. El riñón juega un papel, digamos, eso se llama un down regulation, o sea, le baja la carga de regulación a otros órganos como hígado, intestino. Entonces, sí se ve mucho mayor reciclaje endotóxico, pero son pacientes que no deben ser manejados exclusivamente por el nefrólogo en diálisis. En algún momento consideraría como apoyo de este esquema Dretoxvita, el Renavita podría utilizarse 5 gotas debajo de la lengua 3 veces al día en ese paciente que tenga insuficiencia renal crónica. Una mínima dosis, 5 gotas 3 veces al día, pero solo el Renavita. No podría hacer todos los esquemas de drenaje y no podría hacer un esquema de dilución en agua porque precisamente tiene restricción de líquidos. Perfecto, doctora. Nos dicen, buenas noches, ¿el producto se puede tomar directamente sin mezclarlo en agua para los cálculos renales? Los 3 se puede tomar siempre y cuando sean cálculos renales de menos de 7 milímetros, o sea, bien pequeños. El diámetro del uréter, voy a mostrarles aquí un videito, creo que lo tenía por acá. Miren, estos pacientes que tienen cálculos renales, estos uréteres, que son los conductos que del riñón van a la vejiga, miden 0.7 centímetros, o sea, 7 milímetros. Si es un cálculo mayor de este tamaño, no podemos darle nada porque no va a salir y va a hacer mucho dolor y mucha inflamación. Si son cálculos menores a 7 milímetros, es probable que con el esquema de drenaje Sargucol y Dretoxvita pueda drenarlos. Puede hacerlo en conjunto. Sargucol, gracias al diente de león, y el Dretoxvita por el rol del Renavita. Perfecto, doctora. Y por acá, por último, nos preguntan, en pacientes que han sido vacunados con la vacuna del COVID, ¿es importante realizar un drenaje completo de los órganos emultorios? ¿Cuál sería la función del Dretoxvita? Bueno, yo diría asociar Sargucol, Dretoxvita, la mejor estrategia. Muchos de los elementos que están anexos o acoplados a las vacunas incluyen metales pesados, entre otros. Entonces, los sistemas que estimulen la salida de toxinas están indicados en efectos postvacunales. Postvacunales tanto de reacción inmunológica como por el efecto local de estos elementos residuales de la vacuna. Yo recomendaría la sinergia Sargucol, una cucharada 3 veces al día por un mes, Dretoxvita igual en dosis regular, 15 gotas de cada esquema en 1 litro de agua para consumir durante el día durante 30 días. Esto ayudaría a eliminar la carga tóxica que por efecto residual tienen los elementos que incluyen las vacunas y también la carga tóxica que se genera por respuesta del sistema inmunológico, que son generalmente mecanismos proinflamatorios. Muy bien, entonces pasemos ahora a la restauración. Después de drenar... Doctora, nos hicieron una pregunta más. Una persona que es bastante gordita, ¿cuántos Dretox debe consumir? 3 meses, Sargucol, Dretoxvita, 3 meses debe hacer el esquema conjunto. ¿Por qué? Porque en el primer mes estamos eliminando toxinas. En el segundo mes estamos eliminando la carga grasa que está a nivel hepático, o sea, ayudándole a reducir esa carga que sí o sí en el paciente con sobrepeso u obesidad está a nivel hepático. Y el tercer mes es el que ya va a empezar a reducir la carga calórica. Vamos a hablar de un esquema que nos ayuda también en el tema de sobrepeso y obesidad más adelante, pero lo importante es entender que este esquema de drenaje va en el tercer mes. A partir del segundo mes
ya acoplamos el esquema de liporreducción. Vamos a verlo más adelante. Pero son 3 meses de drenaje en pacientes con sobrepeso u obesidad. Ahora aquí, nosotros ya limpiamos, empezamos a optimizar los diferentes órganos y sistemas. Después de limpiar, viene la nutrición. Ese es el esquema lógico en todas las terapias bioreguladoras. Usted optimiza hígado, intestino, riñón y empieza a abonar los sistemas de nutrición endógena. Y uno de los más importantes que impacta a nivel multisistémico es la reserva inmunológica a nivel intestinal. El intestino no es solo el sitio donde se depositan desechos, no es solo un sistema de excreción, es un lugar en donde se acoplan funcionalmente bacterias benéficas y sistema inmunológico. Por eso, la primera estrategia acoplada a nutrición son los sistemas de barrido, de toxinas locales y de elementos que se comportan como precursores de sistemas de nutrición de esos sistemas locales, tanto el sistema de bacterias benéficas como inmunológico. Por eso, la primera estrategia de restauración intestinal es establecer un esquema de fibras. En el 2002, la Organización Mundial de la Salud, o sea, hace 20 años, hablaba de que el requerimiento de fibra era en promedio 25 gramos al día, que se supone que el ser humano debía atenderlo con frutas, verduras y otros alimentos integrales. Pero les pregunto, ¿qué tanto de nuestros clientes, cuáles de nuestros clientes cumplen con este requisito? Créanme que menos del 5%, que es la estadística mundial. La gente no tiene conciencia del consumo de fibra. Entonces hablemos que aportar 10 gramos de fibra es darle de forma positiva un recurso de salud integral al paciente, porque al mantener optimizada la función intestinal, barrido de desechos y acople prebiótico, porque todos estos elementos, salvado de trigo, germen de trigo, avena molida, linaza molida, psyllium, fibras proteicas e intermediarias como la celulosa de naranja, manzana, ayudan a reducir la carga tóxica, pero a la vez están aportando micronutrientes como vitaminas, minerales y antioxidantes que protegen la mucosa intestinal. Por eso se considera la fibra como un sistema de restauración intestinal, restauración probiótica y también uno de los esquemas de prevención más importante frente a enfermedades inmunológicas y enfermedades intestinales. Y no es solo un esquema para pacientes con estreñimiento. Diríamos que el estreñimiento es la principal causa para el uso de la fibra. ¿Sí? Es lógico que un paciente con estreñimiento, cuando llegan a la farmacia, a la tienda naturista, usted diga, bueno, lo más importante es su forma de alimentación. Usted tiene que consumir mucha fruta, mucha verdura. Adicional, usted debe consumir agua, en promedio 6 vasos de 6 onzas al día si no tiene ningún tipo de restricción. Ahora, acoplar un sistema de fibras en horas de la noche va a ayudarlo a mejorar la cantidad de fibra aportada, en la cual usted tiene que cumplir el requisito de 25 gramos diarios, y con esto va a mejorar su salud intestinal, su salud inmunológica y en general la salud de su organismo. RapiFiber, el esquema que integra conceptos de fibras digeribles y no digeribles. Las digeribles son las que de algún modo nos aportan nutrientes y las no digeribles son las que actúan a nivel intestinal atrapando agua. Les voy a dar un ejemplo. El psyllium por cada gramo está atrapando 200 mililitros de agua. Al atrapar 200 mililitros de agua, aumenta el tamaño del bolo fecal y la evacuación se hace mucho más sencilla, sin dolor, en buen volumen, y esto mejora el barrido de desechos y la función local de las bacterias y del sistema inmunológico. Por eso, RapiFiber es la primera estrategia de restauración orgánica. Ideal tomar una cucharada
de 10 gramos disuelto en agua, tomar la mezcla, seguido otro vaso de agua, ideal en horas de la noche, de 30 a 45 minutos después de la última ingesta. ¿Alguna pregunta con respecto a la fibra, Cristian? No, doctora, hasta ahora ninguna. Ok, muy bien. Como oigo así como un ruidito, de pronto creo que están haciendo preguntas, pero bueno, está muy bien. Rapid Fiber quedó el concepto claro, fibras digeribles que aportan vitaminas, minerales, micronutrientes y no digeribles que atrapan agua y ayudan a aumentar el bolo fecal para facilitar la evacuación, limpiar el intestino y mantener el ambiente probiótico adecuado. Rapid Fiber indicado en síndrome de intestino irritable, estreñimiento o simplemente como rutina nutricional. Créanme, pacientes que quieren bajar de peso, bajar colesterol, triglicéridos altos, solo consumir Rapid Fiber, mezcla en un vaso de agua, seguido de un vaso de agua en la noche, mejora toda su estructura física, hasta mental y emocional también. Nos preguntan, en caso de divertículos, ¿puede consumirse tranquilamente? Se puede consumir tranquilamente. El divertículo generalmente suele ser asintomático. Cuando hay diverticulitis es porque está inflamado y adicional el dolor abdominal presenta sangrado rectal, pero mientras el paciente no tenga un síntoma severo, un dolor abdominal severo, sino que, digamos, sienta molestia, a veces en el lado izquierdo, como punzadas, pero de 1 a 10, 4, 5, puede consumirlo. Y de hecho, el Rapid Fiber sería el esquema para prevenir procesos inflamatorios a nivel de divertículos. ¿No hay más preguntas, Cristian? No, doctora, ninguna otra. Muy bien, pero acabo de caer en cuenta ahora que me preguntan de los divertículos, una indicación también, un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ambas patologías, divertículos, hemorroides, que también es muy frecuente en nuestra población, se indica el consumo regular de fibra. Sería entre 5 y 10 gramos diarios mezclados en agua, seguidos de otro vaso de agua al día. Y en esos dos casos, divertículos y hemorroides, el esquema debe hacerse muy juicioso por 3 meses. O sea, son las únicas patologías en donde se da un tiempo terapéutico de la fibra. Les confieso, siempre dejo la fibra como consumo regular. La única advertencia que tienen las fibras, o sea, como contraindicación, es antecedente de obstrucción intestinal, antecedente de cáncer de colon y consumir medicamentos antes o inmediatamente después de la fibra. En un paciente que en la noche se tome el del azúcar, el del medicamento para el colesterol o el medicamento para la hipertensión, debemos decirle que debe consumirlo o 1 hora antes o 1 hora después de la fibra, porque si no, si se lo consume muy cerca a la fibra, pues va a disminuir la cantidad de medicamento en el intestino y, pues, por supuesto, no se van a conseguir los efectos esperados por el mismo. Muy bien, continuamos entonces con el restablecimiento de la función orgánica. Empezamos por el intestino, la fibra, que además, ya como les digo, las autoridades en salud la proponen como obligatoria, muy importante. Ahora viene un concepto maravilloso, que son los probióticos. Los probióticos Nos hicieron varias preguntitas aquí rápidamente. Perfecto, Cristian. Dicen, tengo una clienta que cuando lo toma le da dolor de estómago muy fuerte. Cuando toma el Rapid Fiber, cuando toma... Y también nos pregunta en temas de fertilidad. Bueno, primero, la paciente o el cliente que refiera dolor abdominal por consumir fibra tiene algún proceso inflamatorio o tiene una gastritis severa, una duodenitis severa y o cuadros inflamatorios a nivel de intestino, divertículos, en fin, cualquier proceso inflamatorio. El dolor siempre nos hace manifiesto procesos inflamatorios. Ahora, la segunda pregunta era ¿cuál, Cristian? ¿En infertilidad? Preguntan en temas de fertilidad qué tanto funciona la fibra.
es extraordinaria siempre y cuando el paciente que tenga problemas de fertilidad, la paciente, en el caso de la paciente femenina, es el vínculo directo estreñimiento e infertilidad. Les estaba hablando, cuando hablábamos de desintoxicación, que cuando el paciente está refiriendo a ovulación, no logra quedar embarazada, en fin, generalmente se vincula con cargas tóxicas a nivel intestinal. Es muy frecuente observarlo. Entonces, los esquemas de fibra en paciente que tiene problemas de fertilidad y adicional sufre de estreñimiento, está completamente indicado 10 gramos en horas de la noche durante 3 meses. 3 meses como esquema complementario. Doctora, ¿desde qué edad se puede consumir la Rapifiber? Bueno, yo recomiendo este tipo de fibras en chiquitos grandes, digamos de 10 años en adelante. Ya si son chicos de 5 años en adelante con síntomas de estreñimiento muy complejo, podemos empezar con dosis pequeñas, no 10 gramos. Empezaríamos a los 5 años con 2.5 gramos de esta fibra. Vamos a mezclarlo en agua y se le da seguido otro vaso de agua. Recuerden la dosis de 5 a 10 años, 2.5 gramos. De 10 a 14 años podemos utilizar 5 a 10 gramos también. O sea, es muy importante esta dosificación. Cristian, si la puedes escribir en el chat. De 5 a 10 años, 2.5 gramos. De 10 a 14 años, 5 gramos. Y ya de 14 años en adelante, como un adulto, 10 gramos. ¿Tenemos otra pregunta? Doctora, en un segundo, yo que les estoy copiando la dosis aquí a todas las personas. Muy bien. Le confirmo, de 5 a 10 años, 2.5 gramos. De 10 a 14 gramos, de 10 a 14 años, 5 gramos. Correcto. Y de 10 en adelante. 14 años en adelante. Como un adulto, 10 gramos. Perfecto, doctora. Muy bien. Y también preguntan, si sufre de hemorroides o colon irritable, ¿la pueden consumir? Por supuesto. Hemorroides, como les hablaba del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, hemorroides y divertículos exigen el consumo rutinario de fibra, a no ser que el paciente con hemorroides sufra de diarrea, que son casos excepcionales, pero pueden sufrir. Entonces, no vamos a enviarle una fibra a un paciente que sufre de diarrea y hemorroides. Pero generalmente el paciente con hemorroides sufre de estreñimiento. Entonces, sí lo podemos atender con este esquema Rapifiber. Perfecto, doctora. Si lleva más de un año consumiéndolo, ¿hasta cuándo lo puede consumir? ¿No hay problema con consumirlo de manera frecuente? Bueno, yo, como les decía, siempre a mis pacientes les envío el Rapifiber de manera constante, o sea, no lo suspendo, sino que se vuelve un esquema de alimentación. Pero muchas veces en pacientes que toman otros esquemas, puede sugerirse tomarlo por 3 meses, descansar 2 meses, volverlo a tomar 3 meses y así no lo sienten tan pesado como tomar mucha cosa, pero sí se benefician del consumo de fibra, que es necesario. Ya lo saben, el requerimiento para prevenir cáncer de colon, para mantener los probióticos y la salud intestinal, son 25 gramos de fibra al día. Y esto sería mucha fruta, mucha verdura, arroz integral, pan integral, y la gente no lo hace. Nuestros clientes no lo hacen, nuestros pacientes no lo hacen. Entonces, adicionar 10 gramos es lo ideal. Perfecto, doctora. No hay más preguntas. Muy bien. Hablemos entonces ahora de un primo hermano de la fibra. La fibra se comporta como un agente prebiótico, con E, o sea, que alimenta las bacterias amigables del intestino. Y ahora hablemos de los probióticos. Los probióticos ejercen muchos efectos en nuestro organismo, pero los más importantes, ojo con esto, modula la respuesta del sistema de defensas, estimula la microbiota intestinal, las bacterias amigables, estimulan las enzimas digestivas, desplazan los agentes patógenos, las bacterias malas, los virus malos, los parásitos, y también producen compuestos activos que desinflaman el organismo. Esas son las funciones de los probióticos y justifican el uso continuo. ¿Continuo qué quiere decir? Que si no tiene ninguna enfermedad
pero mantiene con gripas a repetición, es un paciente con dermatitis, se le está cayendo el cabello, es un paciente que no asimila bien los nutrientes, necesita probióticos. Es digamos, un signo indirecto de que requiere probióticos. Presentamos entonces el esquema Probio Plus, que nos aporta fibra insoluble, que la trae de la soya orgánica, esto es muy importante, y la fibra soluble, que es la inulina, es un derivado de carbohidratos que mantiene el ambiente ideal de pH para las bacterias amigas. Los probióticos, que en este caso son los Bacillus coagulans, se siembran a nivel intestinal, se adhieren a las vellosidades de las células intestinales y gracias a los prebióticos, que justo es uno de ellos, el más importante, la inulina, mantiene su replicación sostenida. Este esquema Probio Plus, lo ideal es tener una dosis sostenida. Dosis sostenida es una cucharada, ella viene con su cucharada dosificadora, en un vaso de 250 ml de agua, o de pronto para los chiquitines que a veces son un poco más inquietos con esto de los sabores, puede ser en juguito, se mezcla muy bien y se consume. Puede ser, en el caso de los probióticos, o después del desayuno o en horas de la noche. El Probio Plus es un esquema complementario, como ya lo advertía, para sistema inmunológico, para sistema intestinal, posterior a consumo de antibióticos, posterior a infección intestinal. ¿Por qué? Porque nos aporta, primero, cepas de Bacillus coagulans. Perdónenme, aquí me faltó una S. Los Bacillus coagulans son de los restauradores probióticos uno de los más importantes, tanto con impacto intestinal como con impacto de sistema inmunológico. Y adicional, tiene extraída de la soya orgánica un prebiótico con E, que es el alimento de estas bacterias. Ese es el elemento diferencial de estos dos sistemas de supernutrición. El Probio Plus se rotula como un esquema de supernutrición. ¿Por qué? Porque es un protector inmunológico directo, porque nutre las bacterias amigables del intestino, e indirecto, porque reduce la carga inflamatoria en el intestino. Adicional, por tener fibras insolubles y solubles, nos promueve esquemas de drenaje también cuando existen cargas tóxicas a nivel intestinal. El Probio Plus puede consumirse en una dosis muy similar a Rapid en niños de 5 años a 10 años, una cucharadita dulcera mezclada en agua o en jugo, en un vaso de agua, o en los chicos pequeños medio vasito de agua jugo, y se puede hacer un esquema de 1 a 2 meses. Y ya en los adultos, como lo vemos, una cucharada medidora en jugo o en agua en horas de la noche o después del desayuno, y de acuerdo a la necesidad, si es sistema de defensas bajos, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, procesos inflamatorios en piel, se puede hacer hasta por 3 meses el esquema Probio Plus. ¿Alguna pregunta, Cristian? Sí, doctora, tenemos los probióticos en personas que tengan lupus o artritis reumatoidea, que son enfermedades autoinmunes, ¿pueden consumirlos sin que aumente sus defensas y puedan atacar al organismo? Sí, les voy a explicar. Excelente pregunta, Cristian. Este es un estudio del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, www.pubmed.gov. Ustedes pueden buscarlo allí acerca de los probióticos. Como ustedes ven, aquí dice modulación inmunitaria. ¿Qué quiere decir? En los pacientes con defensas altas y reactivas, como en el lupus, la artritis reumatoidea, dermatopolimiositis, baja la carga de esa respuesta inmunológica. Y en los pacientes con sistema inmunológico bajo, infecciones a repetición, problemas de piel, caída de cabello, intestino irritable, que se ven más vulnerados en este aspecto, aumenta las defensas. Eso quiere decir efecto modulador. En quien necesita que baje esa respuesta inmunológica, va a bajarlos, y en quien necesita optimizarla o subirlas, va a hacer lo pertinente. ¿Quedó claro? Doctora,
Preguntan, para poder tomar los probióticos, ¿es esencial la limpieza? O sea, la desintoxicación, supongo. Pues yo lo prefiero de esa manera. Yo lo prefiero de esa manera. Sargupol Retoxvita por un mes y después hacer los esquemas de reparación. Puede hacerse Rapifiber en la noche, ProbioPlus en la mañana, haciendo un esquema de acople de función intestinal e inmunológico. Esa sería la secuencia lógica. Pero bueno, si el paciente dice, bueno, no, yo quiero empezar con probióticos porque acabo de tomar antibióticos, porque realmente tengo muy bajas las defensas, porque tengo muchas molestias intestinales, pues lo ideal sería desintoxicar, pero puede hacerlo. Perfecto, doctora. Ahora preguntan también por aquí, ¿los probióticos se pueden complementar con echinacea para subir las defensas? Se puede complementar con echinacea, por supuesto que sí. Lo vamos a ver cuando hablemos de sistema inmunológico, vamos a ver cómo se acoplan diferentes esquemas y uno de los más importantes efectivamente es la echinacea. Precisamente Laboratorios Fitopol la presenta en extracto estandarizado con este esquema de probióticos. Perfecto, doctora. Ahora también nos preguntan por aquí si los probióticos los podrían tomar mujeres embarazadas o lactantes. Bueno, no hay una contraindicación absoluta en este perfil de pacientes. Las fibras sí están contraindicadas, no porque les haga daño, sino porque al estimular el movimiento intestinal, la embarazadita la va a sentir como una contracción por el útero, que generalmente tiene un contacto estrecho con el intestino, entonces no se recomienda. Los probióticos no están contraindicados, pero si ustedes quieren un consejo de 18 años de experiencia, es que no hagan recomendación a la embarazada en un mostrador. ¿Por qué? Porque el embarazo es una situación de riesgo constante y si le mandamos algo a la embarazadita y desafortunadamente la embarazadita por otra causa iba a perder su bebé y lo pierde, le va a poner la culpa a lo último que consumió. Entonces, ideal es que la embarazadita solo la maneje la EPS o su prepagada, su médico, la enfermera encargada, porque créanme que es un estado biológico de alto riesgo constante. Así no le retulen embarazada de alto riesgo, siempre va a haber un riesgo de pérdida en los 3 trimestres del embarazo. Perfecto, doctora. Ahora también nos preguntan, ¿las personas que se hacen enemas pueden tomar la fibra? Bueno, se hace el enema y 2 días después la fibra, porque si no va a tener un efecto de laxante, el efecto laxante potenciado, ¿sí? Y va a asociarlo a la fibra, no al enema. Entonces, 2 días después del enema puede consumir la fibra. Y de hecho no son muy recomendables los enemas. Yo recomiendo, digamos, en terapias bioreguladoras, enemas de café orgánico, ¿sí? O lavados con café orgánico, no puede ser las marcas regulares porque están cargadas de ácidos. Y hacerlo una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, esto sí depende de la carga tóxica, pero son recomendables, pero se acopla muy bien el esquema de fibra, mejor como desintoxicante. Perfecto, doctora. Nos preguntan también, ¿los probióticos ayudan en colesterol y triglicéridos? ¿En pacientes hipertensos también se podría recomendar? Sí, se pueden recomendar y es muy importante tener en cuenta que el acople Rapifiber ProbioPlus sería el esquema para el paciente hipertenso y con colesterol triglicéridos altos. Y siempre hacer la advertencia, tomar 1 hora antes o 1 hora después el medicamento para la presión. Bueno, no junto con la fibra ni con el ProbioPlus. Perfecto, doctora. Nos preguntan también, una niña de 13 años que sufre de los pólipos en el colon, ¿cuál es el consumo ideal? Ok, ¿de cuántos años, Cristian? 13 años, doctora. Ok, bueno, es muy importante a esta edad, cuando son pólipos intestinales, hay que hacerle seguimiento periódico, porque estos pólipos ameritan riesgo. De hecho, es una enfermedad que se llama poliposis familiar cuando se diagnostica tan pequeñita y efectivamente hay que hacer seguimiento con gastroenterólogo pediatra y colonoscopia cuando lo considere pertinente, 18 meses o cada 3 años. Y recomendaría en esta chiquitina el ProbioPlus, una cucharadita dulcera, ella tiene 12 años, pero se acopla una dosis media baja en jugo o agua una vez al día. Y se puede hacer esquemas, consumirlo 3 meses, suspender 2 meses y le va a ir muy bien, modulando la respuesta inmunológica local del intestino. Perfecto. Nos pregunta también por aquí, doctora,
¿Ha tenido casos de pacientes con síndrome de colon transverso? ¿Cuál sería la indicación más apropiada de este producto? Síndrome de colon transverso o será de traslocación de colon. Es importante enfatizar bien en cuál es, porque si es un colon que lleva a una tendencia obstructiva, está contraindicada cualquier tipo de fibra, ¿sí? No se podría consumir este tipo de fibras, estos recursos. Si es ya un colon transverso, nosotros tenemos precisamente tres segmentos en el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Esos son los tres segmentos del colon. Entonces, a veces un colon transverso es el que da distensión, da molestias, pero no es una patología que lleve a un fenómeno obstructivo. Entonces, sí es importante enfatizar. Si en algún momento esa patología de colon lo ha llevado a una obstrucción intestinal, no podría consumirse. Perfecto. ¿Personas con cáncer pueden consumir y tomar probióticos? Con cáncer de colon está contraindicado hasta que termine su tratamiento oncológico. Termine el tratamiento oncológico y si no quedó con ninguna limitación de ingesta o con ostomía abdominal, pues sí podría consumir. Perfecto. Sí. ¿Se puede tomar Sargucol y Probioplus al mismo tiempo o debe ser primero el Sargucol? Primero el Sargucol, primero el drenaje y después los probióticos, porque si no vamos a hacer un sistema de barrido de muchos de los nutrientes que nos está aportando el ProbioPlus. Preguntan también si es estreñida, ¿puede tomar ProbioPlus? Si Sí, tengo debe hacer picazas un en el esquema. estómago. Sí, tiene que hacer el esquema conjunto, ProbioPlus, una cucharada en jugo o agua en la mañana y el RapidFiber en la noche. Debe hacerse los dos para generar estímulos sobre motilidad intestinal y drenaje intestinal. Perfecto, doctora. Esas fueron todas las preguntas. Gracias, Cristian. Muy bien. Entonces, veamos cómo el acople funcional de este probiótico no es solo a nivel de intestino, sino sistema inmunológico, recuerden procesos inflamatorios crónicos, también sistema cardiovascular y reducción de colesterol, triglicéridos altos. Hablemos ahora de una nutrición un poco más específica. Este es el mundo mágico de las células. Cada uno de nuestros órganos cuenta con millones de células. El cerebro, el corazón, el riñón, el sistema digestivo. Son estos elementos unitarios, estas células los responsables de los mecanismos de adaptación, de supervivencia y también ellas, estas células primarias, voy a darles un ejemplo. La célula primaria de la piel es el fibroblasto, es el responsable de producir colágeno, elastina, mantiene ciclos de replicación y de adaptación de acuerdo a las exigencias. Si hay mucha exposición solar, si el paciente no se hidrata bien, en fin, estas células se acoplan a los esquemas de rutina o de supervivencia del paciente. Pero existen mecanismos de supernutrición que pueden mejorar tanto mecanismos de adaptación como elementos para supervivencia celular. Y uno de los que más me encanta a mí en cuanto a composición de esquemas de aminoácidos selectivos, micronutrientes, o sea, todo el complejo B, vitamina A, vitamina D, vitamina E, C, todos se acopla en este mix verde, que le aporta a cada una de nuestras células, porque es lo lindo de este concepto nutricional. No es selectivo, es un supernutriente. Empieza aportando aminoácidos esenciales y no esenciales de la arveja. Recuerden que los aminoácidos no esenciales son los que produce nuestro cuerpo y los aminoácidos esenciales son los que no producimos y debemos sustituirlos. La arveja es extraordinaria en este elemento como sustituto de este tipo de aminoácidos. La piña en polvo es un elemento de nutrición, de activación enzimática y también de modulación inflamatoria. Por eso se pondera como uno de los sistemas, uno de los elementos con bioactivos funcionales que regula los ciclos de activación celular. La espinaca es uno de los recursos vegetales más ricos en hierro
y complejo B. El complejo B como uno de los elementos esenciales para nutrición inmunológica, sistema nervioso y sistema circulatorio. Coliflor en polvo es un acople también de aminoácido y supernutrición muy similar a la arveja, solo que aporta un elemento esencial que es la vitamina D y la vitamina A en vehículo retinóico. La manzana en polvo aporta la peptina, flavonoides y otros antioxidantes. El perejil es muy similar a la espinaca, rico en hierro y en complejo B, pero tiene también unos sesquiterpenoides que modulan la respuesta del sistema inmunológico. Moringa y jengibre, ambos potenciadores del sistema inmunológico, que es uno de los sistemas que más interviene en los sistemas de adaptación orgánica. Este es realmente un esquema de supernutrición celular. No olviden este video tan lindo. Mire, así son cada una de nuestras células: cerebro, corazón, riñón, tiroides, ovarios. Por eso el mix verde es para todo el sistema orgánico. Lo puede consumir cualquier persona, lo puede consumir cualquier perfil de paciente. Viene de una enfermedad debilitante, sufre de enfermedad autoinmune, viene de un proceso de quimioterapia, radioterapia, paciente post-COVID, paciente postquirúrgico. Miren, en pacientes con cirugías estéticas que no cicatrizan de manera adecuada. Este es el elemento de supernutrición. Aminoácidos, complejos vitamínicos, antioxidantes, todos moduladores de los sistemas reguladores celulares y del sistema inmunológico. Se recomienda una cucharada dosificadora, ya sea en agua o en jugo, bien mezclados. Puede ser como esquema de nutrición por enfermedad debilitante, por cirugía, quimioterapia, radioterapia, en horas de la mañana. O como sistema de reparación. Reparación quiere decir que usted está sano, pero quiere aportar un poco más sin aumentar de peso, porque esta es la pregunta obligada. Bueno, entonces ¿esto me va a aumentar de peso? No, estos son nutrientes selectivos, aminoácidos, antioxidantes, complejo B, vitamina A, vitamina D, vitamina C, en un compuesto de meganutrientes. Si usted no sufre de nada, usted está sano, simplemente quiere aportar un poco más, quiere hacer ejercicio y mejorar masa muscular, rendimiento físico, memoria, aquí acopla este esquema mix verde. Una cucharada, entonces, en los que tienen que recuperarse, en jugo o agua en horas de la mañana, y en los que quieren hacer supernutrición en horas de la noche, pueden hacer este esquema durante 2 meses. Mix verde, un esquema de supernutrición de Laboratorios Fitocol. ¿Alguna pregunta, Cristian? Sí, doctora. Digamos que como el producto mix verde tiene moringa, por acá preguntan, tengo una duda, en el libro de Vademecum de Colombia no está estudiado la moringa, pero cuando llegó el COVID se mostraba unos resultados efectivos. A ver, el Vademecum de plantas medicinales del Ministerio de Protección Social, yo creo que no le han hecho una actualización hace varios años, ¿sí? Ellos hacen revisiones anuales, más no actualizaciones, porque la moringa está aprobada en Colombia como suplemento dietario, como alimento funcional, y de hecho ya hay reportes del INVIMA de bioactivos funcionales de la moringa, que son los flavonoides y los terpenoides, como moduladores inmunológicos. O sea que eso ya existe. Por favor, hay que hacer, de pronto mirar nuevamente el Ministerio de Protección Social, la revisión de plantas medicinales. Ahí debe existir ya el reporte de esta planta, que por lo demás es extraordinaria. No es una moda. La moringa yo la conozco hace más de 15 años, ya tipificada como elemento estándar. Quiere decir que no es solo el pulverizado, sino el estandarizado de activos funcionales, y es precisamente lo que aprovechamos aquí en el mix verde. Esa particularidad de impacto funcional sobre las células gracias a los flavonoides. Perfecto, doctora. Por acá preguntan que si un paciente que toma anticoagulantes puede tomar el mix verde. Bueno, no, porque el contenido de vitamina K no es muy alto.
Realmente la vitamina K está en todos estos elementos y la proporción no es muy alta, pero el paciente anticoagulado es un paciente de mucho riesgo, ya sea que tome warfarina, propafenona, clopidogrel o se esté inyectando heparina. No, yo diría todo lo que es verde está contraindicado por el contenido de vitamina K. Ok, preguntan, debido a que el mix verde tiene jengibre, ¿sería mejor no recomendarse en hipertensos? Bueno, el jengibre no es que aumente la presión, sino que lo que genera es un efecto vasodilatador, mejora la circulación y la oxigenación, pero en el paciente hipertenso que toma medicamentos no está bien regulado. Generalmente el paciente hipertenso se le llama así, una disregulación vascular. Entonces hay que mirar la sensibilidad. Definitivamente en paciente hipertenso no controlado, yo diría no. En el paciente que esté bien controlado y no tome más de 2 medicamentos, podía tomarlo sin problema, porque no es solo jengibre, es una mezcla de arveja, de espinaca, coliflor, moringa, o sea que la proporción es pequeña y no creo realmente que haya un efecto vasodilatador muy significativo. Perfecto, doctora. ¿Las mujeres lactantes pueden consumir el mix verde? Pueden consumirlo y se benefician de una manera extraordinaria para darle más nutrientes a su chiquitín, para producción de leche materna. De pronto el coliflor puede generar gases tanto en la lactante, no por el coliflor, sino por que en los procesos de absorción se puede ralentizar un poco los primeros 40 días de la lactancia, pero si ya pasó el tiempo de los 40 días en donde el útero todavía es grande, no va a tener ningún efecto. De hecho, el coliflor como se presenta en este mix verde, que es pulverizado, liofilizado, se va a tolerar muy bien y no va a tener contraindicación con el bebito. Perfecto. Doctora, una persona que desea bajar de peso, ¿cómo lo debe consumir y qué efecto hace? Bueno, no está indicado justo para bajar de peso. No, nosotros vamos a presentar más adelante el esquema para bajar de peso, pero lo que podría hacer una paciente o un paciente con este propósito es sustituir su cena. Sustituir la cena con el mix verde cumple con todos los requisitos nutricionales y es un muy, muy buen paso para ir controlando el metabolismo. Última pregunta que nos hacen por acá, doctora, si hay un caso como costocondritis, ¿sería apropiado trabajar mix verde como agente antioxidante? Podría ser un recurso antioxidante, sí, pero la costocondritis también, adicional a este esquema mix verde que le va a dar muchos beneficios, debe trabajarse la parte inflamatoria. O sea, sí o sí hay que manejar la parte antiinflamatoria y esto es necesario porque el paciente con costocondritis tiene inflamación justo de la unión del hueso con la costilla y esto es sumamente doloroso. Va a tener beneficios, créanme que sí, pero es muy importante que tenga el soporte modulador de la inflamación. Yo diría en costocondritis se beneficiaría también la asociación del Probio Plus en la mañana y el mix verde en horas de la noche. Doctora, eso fue todo de preguntas. Excelente. Bueno, ahora continuemos en los procesos ya con marcador inflamatorio que tenemos que atender, dolor, distensión, intolerancia a los alimentos. Aquí ya vamos a presentar en casos específicos. Presentamos el ADOF, que es un recurso antiinflamatorio y también como elemento de reparación de la mucosa de la boca al colon. El ADOF, por el contenido de bioactivos funcionales de la manzanilla, de la caléndula y del anís, se comporta como antiinflamatorio de todo el tracto digestivo, de la boca al colon. Reduce la producción de gases por el anís tener elementos prebióticos que reduce la fermentación bacteriana. La caléndula, que no solo tiene un activo funcional flavonoide, que es la calendulina, sino también uno que es el ácido salicílico, muy parecido a la aspirina convencional, es antiinflamatorio, genera un efecto sostenido sobre la replicación de mucosa de la boca al colon. Por eso se indica en reflujo gastroesofágico, gastritis aguda y crónica,
duodenitis, síndrome de intestino irritable, estreñimiento y qué también problema va a eventos de colitis crónica. Aquí nos dan una recomendación específica para 2 tipos de patología. La dosis estándar sería una cucharada de 5 centímetros cúbicos antes de cada comida. Pero si es un paciente con gastritis, dispepsia, estreñimiento, es antes de cada comida. Pero cuando es un paciente con reflujo, en donde debemos disminuir la migración de gases, en donde debemos atenuar todo esto de la secreción ácida y su posterior migración hacia el esófago, se recomienda después de cada comida y una cucharada antes de dormir. Adof, recuerden, es un protector antiinflamatorio y estimulante de los ciclos de reparación de la mucosa protectora del intestino, de la boca al colon, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado y colon. Muy bien, pasamos ahora a parasitismo. Nosotros tenemos varios conceptos con respecto al parasitismo. Bueno, las que más conocemos con respecto a los parásitos son las amebas. Sin duda, uno de los parásitos más importantes en el adulto. Sigue siendo la causa de dolor abdominal más importante en el adulto, por encima de la gastritis, del estreñimiento, y no lo saben. Por eso los adultos, todos los adultos debemos desparasitarnos por lo menos una vez al año. Y tenemos otros parásitos como los Ascaris lubricoides, las giardias y los oxiuros, que son los parásitos más importantes en nuestros chiquiticos, que en el caso de los niños generan inflamación, porque se manifiesta con dolor, inapetencia, náuseas y muchas veces vómito, mala absorción, porque estos parásitos son larvas que se pegan al intestino y generan un proceso de interferencia de absorción de nutrientes, y también anemia, porque estos parásitos pueden generar sangrados crónicos, microsangrados a nivel intestinal y llevar a un síndrome anemizante. Por eso es obligatorio en menores de 18 años, ojo con esta regla, 18 años, desparasitarlos 2 veces al año. Y si el niño menor de 18 años refiere dolor abdominal, no quiere comer, le caen mal los alimentos, hasta 3 veces al año. Porque a veces come mucho en la calle, no se higieniza bien las manos, en fin, puede estarse contaminando y generando procesos de infección constante estos chiquitines. Adicional, hay que hacerlo de manera preventiva, porque los parásitos se comportan cuando aumentan en niveles patológicos como elementos inmunosupresores, restan mucho la eficiencia del sistema inmunológico. Por eso, sí o sí, adultos y niños deben desparasitarse. El Amecol es nuestro esquema antiparasitario, ideal para chicos ya grandecitos, ¿sí? Pueden hacerlo chiquitines de 5 a 10 años y no tienen mucha sintomatología intestinal, sino vamos a dejar otro esquema exclusivo para chiquitines. La combinación de los antibióticos del ajo, que el más importante es el germanio, enzimas de la papaya, la papaína y otros terpenoides, elementos fibroides de la linaza que se conservan en liofilizados, el psyllium, los activos de la ciruela y enzimas de la piña ayudan a aumentar la motilidad intestinal, atacan directamente el sistema nervioso de los parásitos, y esto lo voy a mostrar con la altamisa o una subespecie de la Artemisia vulgari, y la cuasia, que tienen la capacidad de bloquear el sistema nervioso de estas larvas, porque estas son las que se presentan así como larvitas, y también del oxiuro, sino que el oxiuro no está tanto en el intestino, sino alrededor del ano, por eso genera prurito anal en la colita de los chiquitines, al bloquear el sistema nervioso, y con los otros elementos como la linaza, el psyllium y los terpenoides de la ciruela, se aumenta el movimiento intestinal. Al aumentar el movimiento intestinal, se erradican los parásitos, se eliminan del intestino. Ahora, el ajo con el potasio y el germanio permea a los protozoarios,
Las amebas son así, como ustedes lo ven aquí, son bolitas, como quistecitos. Y también, antes de ser larvas, los ascaris, los oxiuros y las giardias son bolitas. El germanio y el potasio permean estas bolitas y hacen que haya una erradicación completa del ciclo parasitario. Por eso se recomienda una dosis de inicio y una dosis de reposición para acabar con el ciclo larvario. 2 cápsulas en la mañana, 2 cápsulas en la noche durante 3 días y repetir la dosis en 5 días. Esto es muy importante. Si son niños de 5 años en adelante, con dolor abdominal, un poco más sensibles, sería una capsulita en la mañana, una en la noche, por 6 días. Y se repite 5 días después. O sea, no se le da la dosis de choque, sino la mitad de la dosis. Para chiquitines más pequeñitos, mírenlo, así se comportan en el ambiente larvario y muchos de los ciclos que se cortan en los parásitos precisamente son estos ciclos de motilidad al paralizar su sistema nervioso y cuando viene la papaya, la linaza, salen del intestino por barrido intestinal. Bien importante tener en cuenta, bueno, aquí tenemos o puede ser 5 días o también 8 días en pacientes, ojo que aquí hay una advertencia, en donde predomina el prurito anal, que esto nos está sugiriendo que predomina los oxiuros como parásito en este perfil de paciente. ¿Alguna pregunta, Cristian? Doctora, por acá nos dicen, pero nos preguntan puntualmente con el Parasivita, que supongo que es el Ok, producto que de pronto puede seguir. sí, vamos Tengo a leer. muchos clientes que tienen 2 hijos y me preguntan que si con un solo frasco le puedo repartir entre los 2 el Parasivita. Bueno, no es lo ideal, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque se hace un esquema completo, ¿sí? Y este justo es para los chicos de 1 año en adelante. Este lo podemos utilizar, es un medicamento germinal que se puede utilizar de 1 año en adelante. En niños hasta 10 años, 10 gotas debajo de la lengua 3 veces al día. Se da durante una semana continua, se deja descansar de 5 a 7 días y después se retoma hasta terminar el frasco. ¿Sí? Es un esquema de erradicación y créanme que antes los niños necesitan más de este esquema. Yo he tenido a veces que realizar esquemas de Parasivita hasta 3 esquemas, 3 frascos seguidos en la misma dosificación. 10 gotas 3 veces al día, se hace durante 3 días seguidos y de hecho lo puedo hacer hasta una semana, se suspende una semana y se reinicia hasta terminar el frasco. Muy bien. Este es un esquema también muy adecuado para adultos mayores, para pacientes polimedicados que toman muchas pastas, que tienen muchas sintomatologías asociadas. Es un esquema ideal para este perfil de pacientes. Este perfil de pacientes, igual en adultos, son 15 gotas 3 veces al día. Se hace un esquema de 3 o hasta 7 días seguidos. Se suspende de 5 a 7 días y se retoma el consumo 3 veces al día hasta terminar el producto. Perfecto, doctora. Nos dicen por acá, ¿Sí? ¿cuánto tiempo puede durar el dolor de la costocondritis después de consumir antiinflamatorios y analgésicos? ¿Puede presentar algún síntoma de alarma? Puede presentar un síntoma de alarma. Bueno, la costocondritis es un cuadro muy difícil de tratar, no es un cuadro sencillo, generalmente vinculado a estrés, a insomnio, bueno, a componente emocional. El tratamiento de la costocondritis suele durar de 2 a 3 meses en promedio. Efectos, bueno, como manifestaciones adversas o situaciones, bueno, no, asociadas, no. Lo que puede pasar es que a veces el dolor de la costocondritis se confunda con un infarto. Eso podría ser, pero no, no es maligna, es simplemente que se sostiene en el tiempo. Perfecto, doctora. Nos preguntan por aquí, ¿el Amecol tiene alguna restricción mientras se toman lácteos o algo así? ¿O hay Es alguna ideal, dieta específica sí, mientras está Cristian. desparasitando? No para la MECOL, yo diría para todos los esquemas de desparasitación. Permíteme un momento, por favor. Perdón, doctora, no le escuché.
Doctora, no le estamos escuchando. Hola, Cristian, ¿me escuchan bien? Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. Ok, yo no diría con el Amecol, con todos los sistemas de desparasitación y drenaje. De pronto fue una advertencia que hice de forma indirecta, pero no puntual, con Sargucol detrosfita. La idea es que mientras nos estamos drenando o desparasitando, no nos carguemos de alimentos proinflamatorios, que serían la leche, el gluten, los fritos, la harina, las harinas refinadas, azúcares, son alimentos que empeoran los ciclos inflamatorios, que interrumpen los procesos de drenaje y de igual forma, en caso de la desparasitación, empeoran los retortijones o el dolor abdominal, aumentan la producción de gases. Entonces no tiene mucho sentido hacer drenaje o desparasitación mientras se está generando una carga inflamatoria con los alimentos. Perfecto. Doctora, nos preguntan por acá, he tenido pacientes que desean consumir Parasivita y Amecol al mismo tiempo. ¿Qué tan apropiado sería esta mezcla al mismo tiempo? Se puede hacer un esquema, no va a generar más sintomatología, da eficiencia en el barrido de estos parásitos, los 4 más importantes, que es amebas, oxyuros, yardias y ascaris, o sea que son valores agregados. De hecho, he tenido que ponerlos en sinergia en muchas ocasiones, porque son pacientes que hacen manifestaciones parasitarias, prurito anal crónico, en fin, sí se pueden hacer en sinergia. Perfecto. ¿El Parasivita, la persona puede consumir alcohol mientras está desparasitando? Puede, pero no debe consumir alcohol. Vuelve y juega. Los antiparasitarios, sobre todo este Parasivita que utiliza dentro de sus recursos de drenaje la cinchona pubens, es un drenador también hepático, aumenta la secreción de bilis y la bilis es uno de nuestros antiparasitarios internos. Entonces, si el paciente toma licor, bloquea la acción de la cinchona pubens y no va a tener el beneficio de drenaje de bilis y desparasitación interna. O sea, el mecanismo de estímulo de drenaje interno. Perfecto, doctora. Ahora nos preguntan por aquí, respecto a la desparasitación con el Parasivita que se puede hacer con los lácteos, ¿qué se puede hacer con los lácteos en el caso de teteros con los bebés? Ya que es por 3 días seguidos y pues los bebés toman su tetero, en la mayoría es con leche. Ok, sí, bueno, digamos que esa es la primera falencia. De pronto los chiquitines deberían recibir otro tipo de recurso, digamos, si le dan tetero, que tampoco es lo ideal, pero bueno, digamos, los chiquitines que reciben este tipo de leches, ideal sería una leche vegetal, pero en este caso, pues no va a haber más efecto colateral, ni se va a reducir el efecto, pero sí, no, a ver, ahí sí me quedo muy limitada porque realmente sí, las leches que dicen ser maternizadas, las de tarro que tienen vehículo lácteo, pues van a hacer una interferencia. No le va a generar más dolor, pero digo yo, va a ser mucho más complejo cumplir con el propósito de drenaje parasitario en estos niños que consumen en vehículos lácteos, que toman lactosa. Siempre la lactosa va a ser un promotor de la inflamación a nivel intestinal y en los sistemas de drenaje también va a ralentizarlos, va a ser un poco más complicado. En los niños que toman tetero, tanto por el biberón como por la lactosa, deben hacerlo 2 veces al año. Perfecto, doctora. Nos preguntan si alguien se desparasitó hace 3 meses, ¿puede volverse a desparasitar para hacer un proceso de limpieza y bajar de peso? Sí, no hay problema, pero yo diría, si no tiene ninguna sintomatología, lo ideal es hacerlo cada 6 meses. Ahora, si va a bajar de peso, lo primero, Sargucol Detoxvita, después del drenaje, puede hacer una desparasitación y ya empezar el esquema de reducción de peso. Perfecto. Preguntan cuál sería la dosificación de Amecol y Parasivita si se toman juntos. Regular, así como lo hemos sugerido. Del Amecol, 2 cápsulas en la mañana, si es un adulto, 2 cápsulas en la mañana, 2 cápsulas en la noche. Se hace un esquema de 3 días, se suspende por 5 días y se hace nuevamente. Se repite la dosis, 2 cápsulas en la mañana, 2 cápsulas en la noche por 3 días. Y en el caso del Parasivita, se da las 15 gotas 3 veces al día, se toma durante 5 días, aquí dice 3 días, pero lo ideal es de 3 a 5 días, se descansa ese tiempo también y se retoma hasta terminar el frasco. Dicen, hay pacientes que me preguntan si se puede tomar las 30 gotas en una sola toma.
ya que por el trabajo no tienen tiempo para dar las 10 gotas después de cada comida. Bueno, no genera efectos colaterales, pero no es lo recomendado. Nosotros hacemos una distribución en 3 dosis diarias para tener pulsos de contundencia de dosis sobre el parásito o cuando se recomienda para algún evento cardiovascular. Siempre la dosis repartida durante el día es mucho más eficiente que una sola dosis diaria. Pero, digamos, no va a tener efectos colaterales, solo que yo diría el efecto más contundente es de las 3 dosis al día. Doctora, eso fue todo de preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos un poco cogidos de tiempo, lo siento, lo siento. Yo sé que ustedes vienen de sus rutinas, vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Entonces, ahora, nosotros manejamos un esquema de suplementación, de supernutrición. No podemos evitar que pasen los años. Miren, aquí está la niña con su piel elástica, ya la dama tal vez de 40, 45, la dama adulta mayor. Estas transiciones son normales, tienen que ver con sistemas de adaptación, de regeneración celular, de nutrición, pero tienen que ver sobre todo con radicales libres. Los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno que se producen por la respiración, por el metabolismo, por la fotoexposición, la contaminación, todo el tiempo están interactuando con nuestro cuerpo, impactan de manera negativa nuestro sistema inmunológico, nos generan mayor tendencia inflamatoria, hacen que se mueran más rápido las células. Por eso debemos utilizar sistemas que reduzcan esa carga de radicales libres. Al reducir esa carga de radicales libres, protegemos nuestro ADN, que es nuestro sistema genómico, donde está no solo ensamblado nuestras características físicas, comportamentales, sino también la viabilidad de las células. Estrategias milenarias que reducen la carga de radicales libres, que protegen nuestro ADN y nuestros sistemas general celulares. Una de las más importantes es la plata coloidal o la estrategia de ionización del agua. Cuando utilizamos iones de plata en el agua, se vehiculizan de forma mucho más sencillas el intercambio de electrolitos en nuestras células. Constantemente en las células se está intercambiando sodio, potasio, cloro, y de acuerdo a ese intercambio iónico, las proteínas de la membrana, las proteínas del núcleo mantienen una perfecta armonía. Cuando hay procesos inflamatorios, cuando se ha vivido un proceso quirúrgico, el paciente que consume licor, drogas, tabaco, esa dinámica electrolítica, esa dinámica de restauración celular está alterada, y para volver al equilibrio se requiere precisamente esta estrategia homeopática, que es la plata coloidal, estrategia de ionización de ambiente celular, y con esto disminuimos la carga de radicales libres, o sea, jugamos un papel antioxidante muy importante, generamos disminución de componentes inflamatorios, de residuos, de desechos, y potenciamos la respuesta de nuestro organismo en general, de la respuesta general. Por eso en pacientes con enfermedades debilitantes, posquirúrgicos, pacientes con hábito crónico, consumo crónico del tabaco, de alcohol o de sustancias adictivas, recomendamos consumir 20 mililitros, ¿sí? Pueden ser directamente en la boca 3 veces al día, o también pueden ser en dilución. En un vaso de agua se pueden diluir estos 20 mililitros y se consumen antes de cada comida. Recuerden que los medicamentos homeopáticos tienen esa advertencia. Y más, como son estos elementos iónicos los que aumentan la dinámica de sodio, potasio, cloro y su intercambio a nivel celular, hacerlo antes de cada comida y sublingual, se obtiene una absorción mucho más rápida a nivel de las venas sublinguales, y de las venas sublinguales rápidamente pasa a la circulación sistémica. Reitero, pacientes con enfermedad crónica, pacientes posquirúrgicos, pacientes con hábito crónico de alcohol, de tabaco o de alucinógenos se benefician mucho de esta plata coloidal como recurso antioxidante y reparador. Ahora, y para finalizar, presentamos el recurso liporreductor, nos ayuda con control metabólico, nos ayuda a reducir grasa localizada, no es selectivo, o sea, grasa localizada en brazos, en abdomen, en la espalda, en las piernas.
es un recurso que nos ayuda a ajustar eso que llamamos metabolismo intermediario. Nosotros tenemos sistemas hormonales, sistemas glandulares que regulan tanto el depósito como el aprovechamiento calórico. Y gracias a elementos de suplementación podemos hacer un ajuste precisamente de esos, digamos, disparadores o intermediarios del metabolismo. El metabolismo tiene que ver con hígado, el metabolismo tiene que ver con tiroides, tiene que ver con páncreas, también, por supuesto, tiene que ver con sistema nervioso central. En la hipófisis, que es la glándula más importante del gobierno endocrino, del sistema endocrino, se encuentran las hormonas liberadoras y de allí es que funcionan de forma adecuada tiroides, glándulas suprarrenales, ovario, en fin, y se da precisamente todo este intercambio metabólico. Por eso, más que un esquema de liporreducción o un esquema adelgazante, el L-carchite es un esquema de control metabólico. Tiene un elemento que activa la función energética de las células, tiene gran afinidad con el adipocito, que es la célula grasa, donde se guarda el exceso de calorías. Allí la L-carnitina activa las mitocondrias para que estas mitocondrias empiecen a aprovechar la energía en forma de adenín trifosfato. Tiene el yoduro de potasio en una dosis adecuada o ajustada. En el adulto se permite una dosis de hasta 1.500 microgramos de yoduro de potasio. ¿Sí? Nosotros tenemos un aporte de bajo a medio, que es lo ideal, y este es un optimizador de la función tiroidea. El cromo, que es un cofactor insulínico, el cromo regula el apetito, sensibiliza la insulina, le ayuda a la insulina a guardar energía en hígado, en tejido graso y en el músculo, haciendo mucho más aprovechable las calorías ingeridas. El chitosan, que es un residuo de digamos, una proteína, un residuo proteico que nos ayuda no solo en una disminución de la absorción de carbohidratos simples a nivel intestinal, sino a un mejor aprovechamiento de los mismos a nivel de tejido adiposo. Combinado con la berenjena y el té verde, gracias a un aminoácido que está incluido en estos dos elementos, que es la L-tianina, se controla el apetito y la L-tianina también actúa sobre el efecto termogénico del sistema nervioso central. Por eso al té verde y a la berenjena se les conoce como estimulantes del metabolismo, pero realmente son elementos termogénicos, aumentan el aprovechamiento calórico. Junto con la linaza y el psyllium, podemos hablar que el chitosan, estos tres serían como una sinergia a nivel intestinal para reducir la absorción de azúcares y de grasas. Con eso logramos no solo aumentar por un lado con el té verde, la berenjena, la L-carnitina, el aprovechamiento calórico, sino que también con la linaza, el psyllium y el chitosan reducimos la absorción de los mismos a nivel intestinal. Recomendamos el L-carchite, consumirlo una cápsula 30 minutos antes de cada comida. Esto nos ayuda a tener aprovechamiento calórico endógeno y a reducir la carga de las calorías ingeridas. Ideal en todos los esquemas de aprovechamiento calórico, tener acompañado el ejercicio y buenos hábitos nutricionales. Muy buena fruta, verduras y proteína en una proporción no mayor al 20%. Bueno, ¿alguna pregunta, Cristian? Yo, digamos, ¿es posible que todos los productos que hemos visto hoy vayan en un esquema sinérgico para una persona que quiera desintoxicarse, desparasitarse y bajar de peso? Yo diría que hay que hacer un paso a paso. O sea, sí se pueden, digamos, comercializar, se les puede vender el esquema completo a nuestro cliente, pero se le tiene que explicar. El primer mes, Sarbucol, Detoxvita. Después, el mes siguiente, hacer una desparasitación con el Amecol Parasivita.
Después hay que restituir probióticos, esto es muy importante después de cualquier drenaje, o sea, podemos hacer el esquema Probio Plus y después la liporreducción. Un esquema que he usado, sobre todo en pacientes con sobrepeso y obesidad, muy importante es el primer mes Sarbucol Retoxvita exclusivo. El segundo mes continúo con Sarbucol Retoxvita e incluyo el L-Carchite. Y llevo este esquema, L-Carchite, Sarbucol Retoxvita, hasta completar 3 meses. Ese sí lo he hecho así y me va súper bien en grasa localizada y en reducción de peso. Perfecto, doctora. Por aquí preguntan, ¿una persona con hipotiroidismo puede consumir el L-Carchite? Ya que estos pacientes no pueden Claro. consumir yodo y este es uno de los componentes activos de nuestro producto. Ojo, esa es la confusión más grande y es la especulación más grande que existe con respecto a la tiroides. Yo no sé quién se inventó que el paciente con hipotiroidismo no puede consumir yodo. No, el paciente con hipotiroidismo necesita yodo porque tiene una deficiencia de yodo. Por favor, búsquenlo en las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Lo necesita porque las deficiencias del paciente con hipotiroidismo es yodo y L-tirosina. Solo que no podemos pasar del requerimiento diario que son 1.500 microgramos de yodo. Y el paciente que sufre de hipotiroidismo debe continuar con su medicamento, con la levotiroxina sódica, si es que toma la genérica o el Synthroid, Eutirox, el Troxin, debe continuarlo y puede consumir yodo. No está contraindicado. El yodo está contraindicado en pacientes con hipertiroidismo, que es el paciente delgado, jamás va a necesitar nada para adelgazar, o el paciente que haya sido irradiado con yodo y posterior a esa irradiación de yodo haya quedado con hipotiroidismo. Esas son las contraindicaciones. Pero realmente el paciente con hipotiroidismo antes necesita tener un requerimiento mínimo de yodo. Doctora, nos preguntan, con problemas de tiroides alterados, ¿sería probable L-Carchite? Pues ahí ya dio respuesta a Sí, esto. pero si tiene hipertiroidismo, Cristian, ¿Por cuánto tiempo se recomienda? Sí. ¿Perdón? Ok, perfecto. Ajá. ¿El L-Carchite por cuánto tiempo se recomienda? El esquema se puede hacer por 2 meses hasta 3 meses. Observar evolución cada mes, cómo va el peso, cómo va la medida de cintura. Esto se debe supervisar el resultado cada mes. Cristian, no te escucho bien. Cristian. Cristian, ¿me escuchas? Ahora sí, doctora. ¿Usted me habla? Escucho interferencia. Sí, ¿Tú me doctora, yo escuchas la bien? escucho. ¿Usted me escucha bien? Ahora sí. Un poco de Sí, interferencia, doctora, pero yo la escucho bien. bueno, muy bien, Cristian. Contraindicaciones del L-Carchite y por qué. A ver, contraindicaciones son generalmente pacientes que tengan de base hipertensión arterial mal controlada, porque el paciente hipertenso puede consumirla, pero el que esté mal controlado está contraindicado porque pues tiene riesgo cardiovascular conjunto. Enfermedades hepáticas severas como cirrosis, cáncer de hígado, hipertiroidismo porque tiene yodo y el yodo está contraindicado en hipertiroidismo, no en hipotiroidismo. Esto debe quedar muy claro. Perfecto, doctora. Nos preguntan por aquí, si el L-Carchite es coayudante para regular las grasas y el azúcar, ¿esto indica que puede reducir ansiedad por comer en exceso? Claro, y tiene el cromo que reduce, de hecho, la ansiedad por consumir carbohidratos en exceso. Perfecto. Nos preguntan por aquí, una persona que no tenga ningún problema de hiper o hipo, ¿qué función hace el yodo? El yodo es un regulador de la glándula tiroides y en el paciente con sobrepeso y obesidad sí o sí hay una disfunción de la tiroides, así no tenga hipotiroidismo. Hay una disfunción, eso se llama hipotiroidismo subclínico y entrar a aportar yodo optimiza la función de dicha glándula. Ok, perfecto. Por ahora esas fueron todas las preguntas. Muy bien, Cristian. Entonces, pues hemos presentado estos primeros esquemas, este primer bloque académico de Fitocol con los sistemas de drenaje y supernutrición. Exactamente. Nos vemos dentro de 8 días. La idea es arrancar nuevamente a las 7:30. Doctora, siempre muy amable por
por su presencia, por acompañarnos, por Muchas brindarnos gracias. todo el acompañamiento. Y bueno, esperamos a todos los asistentes, agradecerles por el tiempo y que nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, a las 7:30 nuevamente. Muy Eh, amable. la capacitación quedó completamente grabada, así que las personas que de pronto deseen que se les envíe de manera virtual para que la repitan, para que puedan revisar allí todas las dudas, puedan hacer como un método de estudio, no es sino que se la soliciten a través del asesor que los atiende, a través del impulsador, y con todo gusto se los estamos enviando, ¿vale? Ok, claro que sí. Me alegra mucho que haya quedado grabado y puedan hacer repasos. Esa es la idea, que se empapen de estos temas para que puedan ayudar en los procesos curativos de sus clientes. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por estar hasta el final. Cristian, gracias por la confianza. Un abrazo a la distancia. Chao, doctora, que estén muy bien. Feliz noche Feliz para noche. todos. Feliz noche para todos.